Primera de Pedro, capítulo 4, por favor, si es usted tan amable. Vamos a la escritura, al texto, al estudio de esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Ya lo leímos el último miércoles que estuve con ustedes. Sí, fue el miércoles pasado, me parece. Y estuvimos hablando, hermanos, sobre esta tremenda escritura de los dones recibidos de cada uno de nosotros de parte de Dios, y que con ese don que hemos recibido y bajo la multiforme gracia de Dios debemos de ministrarlo a otros. Y hablamos del servicio, hablamos, les estoy recordando nada más, hablamos que cada persona cuando recibe a Cristo Jesús y recibe la salvación, amados, acompañada de la salvación siempre viene por lo menos un don. Nadie en el cuerpo de Cristo es inútil, nadie en el cuerpo de Cristo debe ser inerte, nadie en el cuerpo de Cristo, hermano, debe estar, hermano, desocupado. Todos los que somos de Cristo, todos los que hemos sido salvados, todos somos llamados a hacer algo en la obra del Señor, por pequeño que sea el trabajo, hermano, por muy no público que sea. Estamos llamados a cumplir el propósito del Señor, amados. Amén, santos. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Porque en el servicio mostramos nuestra fe, en el servicio mostramos el compañerismo, en el servicio enseñamos que amamos la obra del Señor, en el servicio ejercitamos, hermanos, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén, amados. Solamente para recordar. Ahora, volvamos a la lectura. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Dice la escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso fue lo que estudiamos. Ahora, vamos a acompañar esto en el versículo 11, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios, ¿qué, hermano? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenece, ¿en qué, hermano? La gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para Dios. A Él sea la gloria. Antes de entrar en la escritura, déjenme le digo esto, hermanos. Qué peligroso es cuando la gente sirve o sigue a personajes, a seres humanos. ¿Cómo sabemos cuando un ministerio está basado en un ser humano? Muy sencillo, muy simple de entender. Este es algo que se puede evaluar en cualquier lugar. Si a un ministerio, a una iglesia, a una obra se le quita el personaje principal, ¿la obra sigue o cae? O sea, se deteriora, se elimina, la gente deja de servir, porque entonces nos damos cuenta ahí, hermanos, que la gente no estaba ahí por Cristo, sino por el predicador o por el personaje principal. ¿Me están siguiendo? Y eso es muy peligroso, hermanos, porque no es gloria de Dios, es gloria del hombre. Entonces, no le pertenece al ser humano ni la obra ni la iglesia, sino a Dios. Y si esa persona deja el lugar, la obra debe de continuar, porque las personas no están ahí por la persona, sino por Dios. Si quitas el personaje, el predicador de ese lugar, la gente deja de asistir. Entonces Cristo era un estorbo para esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Y para muchos predicadores hoy, Cristo sigue siendo un estorbo, porque Cristo a veces les quita la gloria que ellos están recibiendo o están buscando. Ahora, algunos predicadores, y aquí quiero que me ponga atención a lo que voy a decir, algunos predicadores no lo saben, no lo entienden. Es tanta su empatía, simpatía, es tanto su carisma que ellos tienen, que la gente se enamora, no ama, se enamora del personaje.
Y al enamorarse del personaje, están ahí por la persona, no por Cristo. En el momento que esa persona abandona, deja, cae o tiene algún problema o lo que sea, en ese momento se acabó el ministerio o se acabó el servicio a Dios, porque no dependían de Cristo Jesús en sí mismo, sino del personaje que predicaba Cristo. Por eso le digo, ocasionalmente encontramos que Cristo estorba a estas personas. ¿Me están siguiendo? Está serio esto, ¿verdad que sí? Vamos a lo que nos concierne. Esto es nada más para educar un poquito al pueblo, de que entienda de que usted no sirve a personas y no se preocupe por lo que el mundo tiene, por lo que las religiones predican o enseñan, o por lo que la gente sale en la televisión o recibe aplausos usted no se preocupe, usted sirve a Cristo. Sí, usted tiene un propósito de Dios en su vida bien definido. Nosotros no nos detenemos a las críticas, ni a pelearnos con ministerios, ni tampoco a juzgar a ministerios. Eso no es nuestro trabajo, hermano. ¿Ok? Nuestro trabajo es predicar a Cristo y empujar la gran comisión. Amén, amados. Así que cuando alguien venga y le comience a hablar de otro predicador, de una iglesia, de un personaje, de eso, mire, a mí no me importa. La Biblia ya nos ha advertido que en el último día habría falsos maestros, falsos predicadores. Habría gente que se iría a pasar por Cristo. No tuvimos un loco hace unos años atrás que decía que era Cristo encarnado. Oiga, Dios le mandó un cáncer y el hombre murió. ¿Sabe dónde le mandó el cáncer? En la garganta, para que se le quite al ingrato. ¿Y sabe qué? El hombre se murió y decía que no se iba a morir. Y cuando se murió todavía había gente que estaba esperando a que resucitara, porque era Cristo encarnado. Nosotros no entramos en esas cuestiones, no nos importa. Nosotros tenemos mucho trabajo, tenemos una ubicación, hermano, tenemos una dirección y estamos bien concentrados en los propósitos de Dios para nosotros. Amén, amados. Muy bien, entonces ahora sí entramos en el texto. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que cuando vamos a hablar, hablemos la palabra de Dios. Eso es lo que te está diciendo el texto. Cuando vayas a ministrar, vas a ministrar conforme al poder de Dios, hermano. Dos cosas importantes: hablar y ministrar. Vamos a ponerlo en palabras más sencillas: hablar y servir. Predicas y sirves. Compartes el evangelio y luego sirves a la gente. Esas son tus dos prioridades en cuanto al propósito de Dios está en tu vida. ¿Me están siguiendo, santos? Muy bien, entonces lo que debes de hablar es lo que dice la escritura, es lo que habla la palabra de Dios. Y cuando vayas a servir, tienes que servir en el poder de Dios. Ahora bien, hablemos, hermanos, sobre esto de hablar la palabra de Dios. Para poder entender bien lo que vamos a decir, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12. Hoy usted va a aprender, hoy usted va a crecer un poquito más, hoy usted va a corregir algunos puntos y hoy usted se va a perfeccionar en su servicio al Señor. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12, si es tan amable. ¿Ya lo tienen, amados? Dice la palabra del Señor: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles y de Dios. No podemos negar a Cristo Jesús, hermanos. Amén. Usted tiene que confesar que es creyente. Quítese la idea de que es de la policía secreta cristiana. Sáquese ya de esas ideas. Publique que usted es de Cristo y no le dé vergüenza. Amén. Diga: sí, soy cristiano. ¿Tú eres de los aleluyas? Sí, soy de los aleluyas. Mire, de todas maneras se van a burlar de usted. De todas maneras lo van a tratar mal. Entonces, de perdido, que tengan una razón para hacerlo, ¿ok? Así que si van a hablar mal de usted, pues que hablen con una razón. Dele razón. Sí, soy cristiano, ¿y qué? Salga del closet. Amén. Más el versículo 9: más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. 10: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare
contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora bien, déjeme, pongo aquí una notita. La blasfemia no solamente tiene que ver con la ofensa, pero tiene que ver con el distorsionamiento del propósito del Espíritu Santo. Esto es muy delicado, hermanos. ¿Por qué? Porque dentro del contexto del movimiento pentecostal, ¿verdad? Que conlleva muchas ideologías, muchas creencias, muchas iglesias, muchas religiones, hermano, se da o se presta para que la gente manipule en el nombre del Espíritu Santo, o diga cosas que el Espíritu Santo nunca ha dicho, o proponga hacer cosas que el Espíritu Santo nunca las ha propuesto. El libro de los Hechos dice que estuvo de acuerdo el Espíritu Santo y los discípulos en enviar ¿a quién? A Pablo y ¿a quién? Bernabé, ¿correcto? Corríjame. Sí, le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Qué hacía entonces en el libro de los Hechos? ¿Cómo encontramos el mover del Espíritu Santo? Dirigiendo la iglesia. Pero cuando se imponen ideas personales y luego decimos que lo que está sucediendo o lo que está pasando, lo que se está hablando, viene por el Espíritu Santo, eso es una blasfemia. Ay, no se asuste. Ok, vamos adelante, nomás una connotación ahí, una notita ahí, algo que subrayar. Entonces dice la Escritura, versículo 11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir. Versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Entonces de ahí viene la exhortación cuando la palabra de Dios nos dice: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué habita en tu corazón? El Espíritu Santo. Y luego la palabra de Dios nos enseña que de una fuente no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Quiere decir, hermanos, que entonces cuando sale algo incorrecto y no es del Espíritu Santo, hermanos, ¿me están entendiendo? No es de Dios. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios? La palabra de Dios dice: por los frutos los conoceréis. Y aquí viene algo más delicado todavía y muy fuerte lo que le voy a decir. Yo escuché a un predicador que yo tenía mucha amistad con él, hermanos, y tuve que cortar la amistad precisamente por eso. Porque él tenía una ideología. Él decía: yo prefiero dar la profecía y equivocarme y no haberla dado. El problema es que cuando profetizas y no se cumple, eres un falso profeta y a la misma vez un blasfemo, porque has hecho uso del nombre del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, diciendo que Dios había dicho algo que no sucede. Entonces cada vez encontramos a profetas profetizando cosas que no se cumplen. Ahora, ahorita voy a armar esto, ahorita, yo sé que ahorita usted está tratando de capturar todo lo que está pasando aquí, pero ahorita lo vamos a encerrar en un concepto, en una idea. Entonces esto sucede y tenemos mucho pueblo, hermano, que a veces es muy emocional, y el profeta, para poder ser empático con la gente, dice lo que la gente quiere oír, no lo que necesita oír. Entonces ese es un problema. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu nos va a dar la palabra, y la palabra lleva poder, y la palabra lleva cumplimiento. Si no se cumple y no lleva poder, si no lleva fruto y resultado, quiere decir que esa palabra no provenía de la fuente del Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, cuando hablamos de profetizar, la gente está confundiendo el día de hoy profetizar con adivinar, y no es eso. Profetizar, por ejemplo, las hijas de Felipe. ¿Se recuerdan los que leen la Biblia? Si no leen la Biblia, no vas a saber de qué estoy hablando.
Pero leas el libro de los Hechos y ahí los va a encontrar. Dice que eran doncellas que profetizaban. Esto era algo inaudito porque el Espíritu Santo había sido derramado sobre todos y habían sido llenos y bautizados en el poder del Espíritu Santo, tanto hombres como mujeres, como niñas, jovencitas también, para los que no creen en el ministerio de una mujer. ¿Aló? Sí, porque hay gente que me ha cuestionado eso, que por qué la iglesia permite que la mujer ministre. Bueno, Dios permitió que eran 4 las hijas de Felipe, ¿no? Corríjame, si eran 4 o no. Los que, si no ha leído, no diga cuántas. ¿Ok? Y dice, profetizaban. Ahora, la palabra profetizar ya en el nuevo pacto tiene muchas connotaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, hermano, el evento futurista revelado a una persona, o puede ser también la predicación de la palabra. No, entienda eso, hermano. Que la palabra profética que hablamos nosotros es la revelada por Cristo en el texto. Y que cuando tú la das, tú la expresas, tú estás profetizando. Profetizas salvación para la persona. Profetizas cambio, transformación. Porque la palabra tiene poder, autoridad. ¿Me están siguiendo? Entonces, amados, la palabra profetizar ya en el Nuevo Testamento ya no se encierra únicamente en mirar algo futurista, sino también, hermanos, en la expresión del poder de Dios por los labios, por una palabra que fue dada por Dios al corazón y que está respaldada por el texto. Ya no. Entonces, vamos a encerrar bien esto. No hay sustitución para la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted va a llegar a la iglesia ocasionalmente y se va a dormir con lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué? Porque regularmente aquellos que somos expositores siempre tenemos que sazonar lo que vamos a predicar. ¿Para qué? Para poder mantener la atención de la gente. Pero este sazonamiento puede ser peligroso cuando se evita la palabra de Dios y se pone un pensamiento o una opinión personal, que ocurre muy seguido. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, ¿por qué? Porque cuando vamos a la palabra es confrontativa. La palabra edifica, la palabra toca tu alma, tu espíritu, pero también toca tu intelecto. Y a veces esto se pone aburrido. Necesitamos un chiste, necesitamos un cuento chino, algo que me mantenga. ¿Me están siguiendo? Y eso es peligroso. Entonces, amados de Dios, tenemos que entender que esta palabra no puede ser sustituida. Ciertamente en la exposición puede haber una sazón, pero nunca sustituir el mensaje que la palabra de Dios tiene. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, sucede bastante que para mucha gente, hermano, se sube sin una preparación y nomás habla lo que le viene a su mente. ¿No han escuchado a predicadores bien perdidos? A mí me ha tocado, hermano. Y yo sé que hemos preparado a esta congregación y ustedes se han afilado tanto que ustedes identifican cuando un predicador está bien perdido. ¿Verdad? Porque se sube y agarra un tema y empieza en Génesis, se va a Apocalipsis y luego pasa por Mateo y luego viene con Lucas. Y después de hablar un par de horas, ¿no dijo? Ahora, contó un par de chistes y dio un par de maromas que tuvo un buen entretenimiento, pero no hubo palabra de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ustedes han madurado, han crecido, son gente entendida que sabe, que discierne bien lo que es del Espíritu. Porque el Espíritu Santo te da convicción, seguridad, confianza. Tú sientes cuando un mensaje es divino, viene de Dios, cuando es edificante y cuando viene alterado, cuando viene
contaminado. ¿Aló? Sí. Ahora, la idea es que nosotros recibamos una saludable palabra para predicar una saludable palabra, que no es muy gustosa para la gente secular, porque le dice, háblame de lo que quieras, menos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a llevar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y lo último que quiero es arrepentirme. Lo último que quiero es cambiar. Y la palabra sigue siendo confrontativa. Mire, yo tengo familiares que no son creyentes, que cuando les he hablado del Señor, me dicen, oh, me encanta cómo predica fulanito, me encanta escucharlo. Y estoy hablando de un pastor evangélico, ¿verdad? Y lo escucho y me fascina, pero la gente no cambia. ¿Por qué no cambia? Por una muy sencilla razón, porque el mensaje ha sido diluido. El mensaje ha sido alterado. El mensaje ha sido evitado. Somos llamados a decir lo que la palabra de Dios dice. No puedes quitar pecado, arrepentimiento, infierno del vocabulario de la palabra de Dios, hermano. Si está ahí, es real. Pero la gente no quiere escuchar que soy pecador. No quiere escuchar que necesito cambiar. Yo quiero los beneficios de Dios. Yo quiero los milagros, la gloria de Dios, pero sin tener que abandonar mi vida pecaminosa. Porque quiero vivir una vida en la oscuridad, en el pecado, en los deleites mundanos, pero quiero también los beneficios de Dios. Entonces, para poder mantener un buen grupo de personas y aplausos y seguidores, ¿qué se hace? Se hace una combinación de una enseñanza bíblica diluida con una vida perversa, pecaminosa, en una combinación de cristianismo moderno, donde no hay cambio. Ahora, escucha lo que le voy a decir, esto está bien tremendo. Estamos viviendo tiempos donde hay mucho cristiano, poco cambio. Obsérvelos, los creyentes de hoy. Simpatizan, asisten a la iglesia, vienen, escuchan, pero no cambian. Ahora, obviamente, cuando el texto es duro, ¿qué hacen? Se vuelven más esporádicos para llegar a la casa de Dios. Pero cuando Dios les aprieta, entonces vienen queriendo que Dios resuelva su problema. Pero cuando la palabra vuelve a confrontar, ¿qué sucede? Ah, no, pues así no, mejor me quedo como estoy. Porque amaron más las tinieblas que la luz, dice la Escritura. Cambio. El evangelio que predicamos es un evangelio de cambio, transformación, amados de Dios. Eras borracho, ya no eres borracho. Eras mal hablado, ya no eres mal hablado. Eras un desobligado baquetón, ya eres trabajador, cumplidor, fiel, servidor. Sí, como regaño, ya empecé a gritar. Cambio, transformación, esa es la palabra que predicamos, hermano. No entretenimiento, no queriendo que la persona se añada o se quede. Déjelos ir, hermano. Acuérdense lo que dice el dicho de aquel del mundo, que dice, si tienes un pajarito y lo sueltas y no volvió nunca, fue tuyo, pero si vuelve, va, es tuyo, algo así, ¿verdad? Lo que es de Dios, hermano. Lo que no es de Dios, no es de Dios. No se preocupe. Dice que el Espíritu añadía a la iglesia los que habían de ser, ¿qué?
salvos. Es obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es quedarnos en la palabra de Dios. No dejar, hermano, que se diluya, se altere, se evite con pensamientos, opiniones o emociones personales. El predicador no puede subirse y predicar lo que siente, porque si esa semana le fue mal o trae coraje contra algún hermano. Y eso es lo que encuentra usted en la iglesia evangélica hoy. Usted quiere saber de qué se va a predicar el domingo, pregunte cómo estuvo la semana, y eso va a ser el tema. Y si le traigo coraje a alguien, voy a predicar para ese hermano, porque le traigo coraje. Entonces la gente no ve el panorama completo de Dios, sino que está basado en emociones, en enfoques personales, en pensamientos y opiniones y en interpretaciones privadas. Y acuérdense lo que dice el texto, que la palabra de Dios no puede ser ni debe llevar interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no podemos dejar que nadie se contamine, hermano. No importa. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y en fuera de. ¿Qué quiere decir? Que a veces Timoteo no se sentía bien. Oiga, no espere de que yo me sienta bien siempre. Hombre, si nomás dije que llegue a mi edad a ver que se va a deprimir igual que yo. ¿En serio? Se cansa, se fatiga, se fastidia, se frustra, se cometen errores. Pero a la hora de subirse al púlpito hay que predicar no lo que sientes, no lo que ha pasado en tu vida, no la experiencia personal, no lo que estás interpretando de la vida, no, sino lo que la palabra de Dios dice. Ahora, aquí viene, ¿eh? Hay mensajes que Dios te da que son bien bonitos, bien hermosos, y tú sientes el respaldo y sientes que Dios está tocando corazones y vidas, y hay una atmósfera preciosa. Y hay otras ocasiones cuando el predicador se sube, hermanos, y se pone muy tenso todo aquello. En ese momento no es el momento para regañar al pueblo, porque regularmente lo que hace un predicador es que se sube y cuando no siente el respaldo del pueblo o que el pueblo le responda con aplausos para él, comienza a regañar y a interpretar de que es una iglesia fría. No. Ese es el momento para ubicarse en lo que la palabra de Dios dice. ¿Me están entendiendo, santos? Ubicarse ahí. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios toca tu espíritu, toca tu alma, edifica tu espíritu y tu alma, pero también hay tiempo donde tiene que ser edificado tu intelecto, edificado en tu mente, información que tienes que procesar, mandamientos, enseñanzas, porque Cristo Jesús no solamente fue Salvador del mundo, pero se le llamó también como Rabí. ¿Qué es la palabra Rabí? Maestro. ¿Y qué hace el maestro? El maestro ¿qué? Enseña. Y el maestro debe de edificar, construir intelectos, caracteres, personalidades. ¿Bajo el qué? Bajo el mando de la palabra de Dios, llevando a la gente a que sea a semejanza a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Mi trabajo es forjar en usted, esculpir en usted de piedra que es la imagen de Cristo. Ahora, no soy un, ¿cómo se llamaba este? Ya me salí. Pero es el Espíritu Santo el que esculpe con la palabra que se predica. Ahora, el mismo ejemplo que han recibido de su servidor es lo que ustedes deben de llevar. Háblales de Cristo, no le hables de ti. ¿Aló? Yo sé que tú eres lo máximo, ¿no? Y que nadie como tú. ¿Verdad? Pero háblales de Cristo. Cristo es el que salva.
Ahora, ahí viene otra, otra. Ahí viene, esta está tremenda. Si hay algo que debemos de experimentar nosotros, o que debemos de hacer nosotros, es que debemos de ser personas que pasamos desapercibidos. El problema del púlpito, del liderazgo, es que mucha gente ambiciona el lugar porque le gusta la atención de la gente. Un buen predicador, un buen orador, un buen servidor, un buen líder es aquel que pasa desapercibido, porque su recompensa viene de Dios, su galardón está en los cielos y su coronación Cristo se la va a dar. Entonces, nunca busques ni la gloria de los hombres, ni el reconocimiento, ni la atención, sino que tu palabra sea llevar a las personas a enfocar su vida y sus ojos en nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? Y tú pasas desapercibido, no existes. Ay, ya no le gustó, ¿verdad? Sí, a mí que me encanta que cuando hago algo venga la banda de Sinaloa detrás de mí, ¿verdad? Con tambora, pum, poro, pom, 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 poro, pom, 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 poro, pom, pom. ¿Verdad que sí? Y tú enfrente. Ya quites esas cosas, son del mundo, hermano. ¿Aló? Me encantaban las palabras del hermano Reimers. Nada puedo, nada tengo, nada soy. Y eso antes de escucharlo en una predicación, eso ya me lo había dicho años atrás. Usted acuérdese de esto, mijo. Nada puede, nada tiene y nada es. Y repítalo. Nada puedo, nada tengo y nada soy. Nada puedo, nada tengo y nada soy. Y cuando entiendo esa posición, entonces Cristo se glorifica. Entonces me convierto en un instrumento inútil en unas manos de un maestro que hace las cosas maravillosas y perfectas y gloriosas. Acuérdese del burrito. ¿Se acuerda del burrito? Que iba entrando a Jerusalén y que la gente empezó a lanzar palmas y alabanzas y adoración. Y el burrito se cuadró. Mira cómo me reciben. No eres tú, sino el que viene arriba de ti. Tú sigues siendo el burrito, o el burro, como quieras, o la mula, como quieras. Pero es Cristo el que se debe de glorificar. Pasemos desapercibidos, hermanos. Amén, amados. Sirvamos a Dios. Que Dios sea glorificado. Que la gente conozca a Cristo, porque Él es el Salvador. Él es el que murió. Él es el que resucitó. Él es el que vuelve otra vez por su iglesia. A Él sea la gloria y la honra. Amén, sí, hermano. Ahora, si en algún momento a Él le parece honrarte a ti, te va a honrar. Y en el momento que te honre, no te vas a cuadrar como el burro, ¿verdad? Ni te vas a humillar. Y vas a lanzar tu corona a los pies de aquel. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Ha leído Apocalipsis? Que dice que los ancianos tomaron sus coronas y las lanzaron. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por siempre y para siempre, hermano. Bendito sea el que servimos, al que amamos, al nuestro Salvador, hermanos. Y no somos nomás que simples, sencillos instrumentos. Nadie grande hay aquí. Nadie. Por eso yo siempre le digo que cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Me dejan terminar esto. Se me fue el tiempo. Leamos una escritura más. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Porque hablamos de la palabra, pero no hablamos del servicio. Ya no me quedó el tiempo. Pero a ver si lo podemos continuar la semana que entra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 8.
Entonces, ¿qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a hablar? La palabra de Dios. No diluida, amén, amados, no alterada, no evitada, no contaminada con pensamientos, con opiniones personales, a tiempo y fuera de tiempo, sienta o no sienta, tenga ganas o no usted hable la palabra de Dios, hermano. Repítales, dígales lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Ahora, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cómo le fue a Pablo? Le fue como en feria, hermano. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Le fue mal, fue perseguido, fue ultrajado, y en medio de ese padecimiento tuvo el denuedo para seguir anunciando el evangelio de Cristo Jesús. Hábleles, aunque hábleles. Amén. Muy bien. Dice la escritura, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de errores de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a quién, hermanos, que prueba a nuestros. Él te va a probar a ver si lo que dices viene del Señor, del Espíritu Santo, o son emociones y deseos personales tuyos. Son juicios de Dios. No se preocupe. No agarre a nadie, no apedree a nadie, no levante el dedo contra nadie, no se enoje con nadie. Deje que Dios se encargue. Que Dios se encarga. Amén. Sí, Dios es justo. Dios es justo. No se preocupe por eso. Tampoco está sordo, no está ciego, tampoco está ocupado. No, Dios conoce, sus ojos están sobre todos nosotros. Vamos adelante. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos ¿qué? Porque ¿cómo se habla de dinero hoy en la iglesia? Me siento a ver la televisión cristiana y puro, todo el evangelio tiene que ver con el dinero. Por favor. El dinero, miren, déjense los explico de esta manera. La iglesia tiene que tener visión, y el dinero sigue la visión de Dios. No la visión sigue al dinero. El dinero es un instrumento. ¿Ve? Y por eso Dios prospera y Dios bendice a los suyos, a los que son suyos, obedientes. Dios les da abundancia y no hay necesidad de estarles sacando, ni regañándolos, ni subiéndome, ni agarrando de ustedes promesas o haciéndolos que pacten y a ver cómo los agarro de los pies y los sacudo, a ver si. No, dice esas cosas. Por eso la palabra de Dios habla de diezmos y ofrendas, habla de fidelidad, habla de que Dios reprende al devorador, habla de que Dios bendice los suyos, hermano, y los prospera. Y por eso estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos, por un pueblo que ama y que sirve al Señor y que no hay necesidad de estar exhortando ni sacándole nada. ¿Por qué, hermano? Porque en obediencia hacen lo que la palabra de Dios les dice que hagan. Entonces ya sacamos ese problema del medio de nosotros y nos ubicamos en ¿qué? En predicar el evangelio. ¿No? ¿Se acuerda del hermano Mike? Pobrecito. ¿Cuántos son de 30 años atrás, de 20 años atrás creyentes? Solo los que son de 20, 30 se acuerdan del hermano Mike. 20 años diciendo que mañana se cierra su programa de radio. 20 años cerrando. Y nunca lo cerró. Hasta que se murió. ¿No, vive todavía el hermano Mike? ¿Alguien sabe? No, ¿verdad? Ya se fue con el Señor. Espero que se haya ido con el Señor. Pobrecito hermano. Era noble, pues. Tenía corazón. El problema es que, pues, se la llevaba solo, usaba todo el tiempo la radio para pedir dinero, para mantenerlo abierto. No es así. Lo que es de Dios permanece, y Dios no es limosnero.
Y Dios no anda en miserias. Dios respalda su palabra y respalda a su pueblo y respalda lo que a Él le pertenece con abundancia y con salud y con bienes y con bendición. Amén, santos. Órale pues. Mire, ya me hicieron que me retrasara más, pero déjeme cerrar aquí ya esto, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es testigo, versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. O sea, como algunos dicen, porque yo vivo de la obra, ahora ustedes me tienen que mantener. ¿Qué le pasa? Póngase a trabajar. Amén. Sí, póngase, échele ganas. Pero usted, pastor, sí, yo trabajé también y no seguí trabajando nomás porque la iglesia ya demandaba, hermano. Pero yo prefería estar allá que aquí. Versículo 7. Antes fuimos, y aquí está lo maravilloso, aquí está el corazón pastoral. Versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros. A las ovejas no se les maltrata, no se les golpea, no se les grita. A los chivos sí, pero a las ovejas no. Y no me gusta cuando alguien viene y me golpea a mi gente o me la maltrata. No, hermano. Aquí para maltratarlos nomás yo. Amén. Es que yo no tolero, hermano, esa gente que viene y que predica y golpean. ¿Qué le pasa? Además yo visito, me invitan a muchos lugares, he estado en lugares muy grandes, he estado en iglesias tremendas y yo nunca ni golpeo, ni araño, ni saco las uñas. No, por favor. Amén. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios. Amén, hermano. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Aquí lo que encontramos es que no se trata de que usted se dé por el predicador y desgarre sus estos, ¿verdad? Y le lance la ofrenda. No. Se trata del que sirve, se entregue por amor a usted. Porque así es lo que Cristo hizo. Cristo se entregó por pecadores. Amén. Entonces no se trata de que el pecador nos sirva o el impío nos sirva. Nosotros les servimos a ellos para que ellos conozcan del amor de Cristo Jesús y cambien también. Entonces la cuestión piramidal de que tenemos líderes encima, la pirámide está al revés. Sí, hay que servir. Y si te toca estar más arriba, entonces Cristo dijo, estad más abajo. Amén. Sí. Y hay que tratar la gente bien. Trátenlos bien, hermano. No me maltrate a nadie. Amén. No sean ásperos con los hermanos. Pero es que usted no ha mirado este ingrato que es un perverso. Aún así, trátelo con dignidad, porque no nos vamos a subajar al nivel de ellos. Nosotros estamos en otro nivel, con ternura, con amor, con paciencia, tratando bien a las personas, cuidando de ellas y entregándonos en sacrificio por las personas. Hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Tanto ama uno la obra del Señor y tanto ama uno a los hermanos, hermano. Amén. Y así ustedes también, ámense los unos a los otros. Perdónense, sírvanse, cuídense. No hable palabras que traigan dolor a las personas, menos en la familia, menos a los hijos, menos a la esposa, al esposo. ¿Aló? Sí. Digan amén todos los groseros. Okay. Por ustedes vamos a orar, que se les quite. ¿Seguimos después, santos? Sí, ok, vamos a pararlo aquí. Vamos a pararlo aquí porque ya se fue la hora ahí.